Amigos, qué alegría entrar de nuevo en sus hogares. El protagonista de hoy es el maíz, ese ingrediente que caracteriza la cultura culinaria precolombina. Dentro de la técnica, el buñuelo. Les voy a preparar paso a paso este plato. No van a ser como los buñuelos que tradicionalmente conocemos de yuca y boniato. Quédese conmigo, entre recetas, explorando sabores. El programa de hoy está de lujo. Voy a trabajar con el maíz. Les comento que dentro de la cocina cubana tenemos el arroz con maíz a la criolla, las frituritas, el tamal en cazuela, el tamal en hojas, infinidades de platos, pero hoy les quiero preparar el pastel de maíz con chicharrones. Estos son los ingredientes. Lo primero que voy a hacer es trinchar el ajo. En este caso, yo tengo un aplastaajo que me va a posibilitar. Para no estar constantemente en la cocina con el cuchillo, si podemos agilizar de esta manera, pues claro que sí, bienvenido sea. Voy a poner 1% de aceite, pero también le voy a poner 1% de manteca de cerdo. Como la receta lleva chicharrones, pues me va a ayudar muchísimo a saborizar la preparación. Ese aceite o esa grasa que se ha extraído de las empellitas le va a aportar mucho sabor. Voy a dejar aquí suavecito, suavecito con una pequeña película de aceite. Después sigo con la cebolla. Pueden hacerlo al revés, pero siempre que pongan el ajo, la temperatura tiene que ser baja para que no se nos queme. Ya la cebolla después entra con el agua y evidentemente no se nos va a pasar, porque si no se nos amargaría. La cebolla, voy a utilizar cebolla morada. ¿Para qué? Para buscar esa picardía, ese sabor intenso que tiene la cebolla morada. Sí que pica, pero es sabrosa. Ya les he enseñado a cincelar en otros programas, pero me interesa que cojan la técnica correctamente. Los nudillos son los que te guían. De esta manera. Ya me está diciendo que la incorpore. El ajo está muy suavecito, a una temperatura muy suavecita. Ya voy a subir para ir buscando ese dorado que quiero. De esta manera. El pastel es algo interesante porque ya después se lo pueden utilizar en platos no solamente el principal, también en entrantes, una cortesía que ustedes quieran con un vecino o amigos, ya agregadito después, es una buena oferta o un buen acompañamiento. Así. Y así hacemos con el resto de las cebollas. No voy a utilizar mucha porque al final de la preparación quiero ponerle cebollino para ganar en tono, en matices. El cebollino está categorizado dentro de la cocina o como hierbas aromáticas o hierbas finas. Lo que pasa es que no se le da el uso correcto porque ¿qué hacen? Se sofríe y estás matando la planta. Hay que incorporarla casi al final, como ese retoque buscando matices, pero no al principio. Bueno, le voy a poner las 2 cucharadas de manteca de cerdo, la misma manteca de cerdo que extraje de las empellas. Hay quien prefiere la mantequilla, en este caso no la lleva. Ustedes pueden sustituirla de esta forma. Es interesante el resultado, déjenme decirles. Bueno, ya tengo este paso. Un sofrito. Siempre que ustedes hagan sofrito en casa, lo hacen de esta manera, buscando una base, ya sea el ajo, la cebolla, el ají,
Y por supuesto que lleva puré de tomate. Si tienen tomate concentrado, pues no se preocupen. Lo que hacen es rebajarlo un poquito en la sartén, como yo lo he ido enseñando, y un chorrito de aceite. Rápido para que no se me pase. Aquí sí tengo que bajar potencia de fuego y buscar aglomerar, unir todo el compuesto que estoy haciendo, el ajo, la cebolla, en fin, aquí pueden ponerle ají cachucha, ají pimiento, ají shay, que es súper interesante y tiende a ser sobre lo dulzón. El caldo para levantar toda esa costra, pero además no se puede poner a cocinar el maíz sin tener caldo caliente, es importante. Un caldo de pollo, pueden hacerlo también con caldo de vegetales, siempre que tenga un buen sabor o una buena sustancia. Lo voy a dejar aquí, no le incorporo todavía ni sal, ni pimienta, nada, hasta incorporar después la harina. Bueno, va casi a romper el hervor. ¿Qué tengo aquí? Tengo empellitas. Ustedes pueden con anterioridad hacer las empellas, por supuesto, guardarlas en nylon o en frasco. Pero tengan cuidado porque estamos hablando de material graso. No se pongan rancias porque es muy desagradable. Sí, vendes la receta como que tiene empellas de cerdo, pero cuando la pruebas el sabor rancio te sale al final. Eso pasa con las grasas. Y bueno, la manteca de cerdo no va a escapar de eso. Voy a ponerle queso, queso blanco, un queso graso, el que ustedes deseen. Lo que quiero es que cuando una vez se grille, se abra y se vea como ese gratinado. Además que tengo por aquí otro ingrediente que son los chicharrones, la misma piel, porque justifica. Yo les he hablado a ustedes que tiene que haber un hilo conductor en el plato. Y va a ser esta tierra de chicharrones, crujiente, después la piel limpiecita de grasa. Después que ustedes la frían, o sea que se haga ese chicharrón, van a triturar y es esta tierra que van a acompañar. No aconsejo cocinar con manteca de cerdo, evidentemente, porque son saturadas, pero una carne de cerdo tierna, que tenga un proceso natural, o sea, que no sea hidrogenada, es sano, señores, es sano, sino que se lo pregunten a nuestros abuelos. Ya tengo, casi va a romper el hervor. Voy a incorporar la harina, pero sí necesito una paleta y un batidor de varilla. Pueden ser plásticos más grandes, con menos fuerza. Y de golpe. De esta manera. Ahora es que se le incorpora la sal. Ojo, cuidado no se aglomere y se nos haga pelota. Por eso es que a golpe de muñeca. Y de forma rápida. Se le incorpora ya la sal. Aquí ya casi está cogiendo textura, pero voy a bajarle porque lo que quiero es que se cocine correctamente la harina. ¿Para qué? Para que después me quede con el cuerpo perfecto para grillar. Mientras estoy condimentando y bueno, removiendo la harina porque esto lleva un tiempo. Ustedes saben que la televisión es pura magia y hay que ganar en tiempo. Voy a pasar a una pausa y enseguida volvemos. Está casi cocinada la harina, solamente unos minuticos más. Ahora el chicharrón, que en este caso es las empellitas de cerdo. Pueden utilizar ustedes bacon u otro ingrediente. Pueden ponerlos también desde el principio y empezar a sudar. A mí no me gusta desde el principio porque se me ablanda muchísimo y parece después como especie de una goma. Bueno, ya yo la voy a apagar y voy a enfondar en un molde. ¿Qué quiero? Que ustedes vean el proceso. Es muy simple. Puede ser en un molde, en este caso es de cristal, pero también puede ser de cerámica. Puede utilizarse un plástico, tengan cuidado porque se reblandece y después el sabor a plástico sale en el alimento. La primera capa, primero aceite, manteca de cerdo y empezar a embadurnar. ¿Qué es embadurnar? Embadurnar es untar. Lo primero, bueno, embadurnar, después incorporamos la harina. Vamos a abrir un poquito, no sé si se puede observar en cámara, estos tropezones, pero están frescos,
Son unas empellas que no son gomosas. Si lo ponemos con el líquido, se van a ablandar muchísimo. A mí me atrapa muchísimo el sonido ese crocante de las rositas de maíz, de las chicharritas de plátano. ¿Qué viene ahora? El queso. Se le esparce todo el queso. De esta manera se hace como una capa interior y se empieza a gratinar, porque cuando estamos grillando empieza a entrar o penetrar el calor de afuera hacia adentro, pero de una manera suave, una manera leve, y el queso se va fundiendo con el resto de los ingredientes. Aquí me están diciendo los camarógrafos que este pastel de harina está delicioso, claro que sí. Si tiene los ingredientes que debe de tener, porque no necesariamente tienen que ser muchos, pero los que están tienen que aportar un buen sofrito, la mantequita de cerdo, esa empella, el queso final y ya está. Bueno, voy a ser generosa porque al final todo el colectivo lo va a degustar. Ya me lo voy a terminar todo. Voy a seguir con el resto de la harina. Tiene que cubrir completamente. Esta espátula a mí me gusta muchísimo emplear en la cocina porque te recoge todo lo que te queda de restos de la cazuela. Esos restos tanto de grasa, de sofrito, lo que ustedes tengan. Sea un merengue, sea una crema. En la cocina se le conoce como tacaña, sí que es tacaña porque lo recoge todo. Así, de esta forma. De esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Lo dejamos en reposo durante 2 horas. Es necesario entender que para poder grillar tiene que tener cuerpo. Solo se logra si lo dejamos reposar, porque si no sería imposible. Que ustedes quieran comérselo así a cuchara, bueno, está bien, es su gusto, pero una buena terminación como especie de pastel para una entrada es lo ideal. Yo lo voy a dejar por aquí a reposar y voy a llevarlo después al frío. No lo puedo llevar ahora porque está muy caliente. En este caso, en aras de ir adelantando, yo tengo ya mi pastel hecho. Más o menos tiene unas 4 horas dentro del frío. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a grillar una pequeña película de aceite. Y no a un fuego muy pasado para que no se me ahumee. Tengo que mirar que haga como especie de una costra bonita, pareja, sencilla, fina, pero no esa costra gruesa que después al paladar es una capa súper desagradable. Un poquito de aceite. Eso sí, siempre que vayan a utilizar para grillar o en un grill, si no lo tienen, una sartén antiadherente. ¿Para qué? Para que no se les pegue. Siempre en la cocina, utilizar recipientes que te ayuden a que el alimento no se estropee. Yo voy a emparejar un poco el extremo. Quiero que vean la textura a la hora de cortar. Les he hablado desde un principio del programa que el cocinero se respeta desde el corte. Voy a limpiar de esta manera. Un corte limpio, profundo, con precisión y parejo. Miren el interior del pastel. Ahora hacia el centro. Y ya tengo la temperatura. Me está diciendo que es momento de marcarlo. Perfecto. ¿Están escuchando? Ese es el sonido que quiero lograr. Y así hago con el resto. Esto es hasta buscar un color dorado, ligero, porque después poco a poco se va a ir fundiendo ese queso, se va integrando todo el chicharrón. Yo lo voy a dejar aquí porque voy a buscar todos los implementos que voy a utilizar para el emplatado. Quiero lucirme, que ustedes vean una propuesta diferente. Seguimos entre recetas. Ya tengo listo el pastel, pero quiero primero enseñarles que cuando se va a concebir un plato hay que empezar por el emplatado para ir armando todo este rompecabezas que tiene un plato.
¿Qué tengo aquí? Bueno, el cebollino. El cebollino no es el que usualmente confundimos en la cocina por el bulbo ese morado o blanco, no. Es más finito, se conoce como hierba fina dentro de la cocina internacional. Y bueno, es tubular y cuando se hace el corte hay que hacerlo pequeñito para que te queden como especies de aritos muy unidos, pero que le dé belleza y al final para que esté fresco. Si lo ponemos desde un principio, esto no se sofríe porque si no se estropea, la estamos matando. Yo les voy a dar un tip de corte, miren, a golpe de cuchillo, así, pequeñito, con cariño, sin apurarse, pero que todos los cortes sean igualitos, igualitos. Esto es lo que yo estoy buscando, perfectos aros. Este es el cebollino que yo quiero. Se aprecia en la cocina y en la cocina cubana también para decorar los platos fríos igualmente. Yo me voy a quedar con esto, con estos pedacitos, que es lo que voy a emplear para darle ese toque verde y fresco a mi preparación. Así. Ustedes saben que me encanta regalar consejos. Dentro de la recomendación del día, quiero hablarles sobre la manipulación y la higiene de los alimentos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero es lavarse las manos antes de preparar cualquier alimento o ingerirlos. También hay que tener en cuenta la tabla de corte. ¿Por qué? Porque es una fuente de microbios. ¿En qué sentido? Si cortamos carne cruda y después cortamos vegetales, entonces esa carne se va a cocinar, sí, pero esos vegetales se van a consumir crudos y entonces todos esos microbios van a nuestras bocas. También quiero hablarles sobre los vegetales frescos. Deben lavarse correctamente con agua clorada. Estos son consejos que ustedes saben que durante el programa me gusta dar esos tips y esos trucos. Quédense conmigo, entre recetas, explorando sabores. Ya estamos en la técnica, esos buñuelos que les prometí al principio. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace paso a paso. ¿Qué tengo aquí? Bueno, se raya la mazorca. Hay que decir, porque eso es importante, aunque sabemos por nuestras abuelas que la mazorca de maíz tiene que ser tierna. Se se va limpiando las hojas, todo. Si vamos a hacer tamal u otro tipo de preparación, se separan. Pero en este caso es rallarla y se le incorporan ingredientes dulces. ¿Cuáles? Bueno, lo primero es la sal, porque no hay postre si no se le pone sal, si no sería un postre soso. Y eso no queremos. Bueno, una pizquita de sal, una cucharada de vainilla, puede ser otro ingrediente. A mí me gusta muchísimo la vainilla por su perfume. También le vamos a incorporar canela, la canela en rama. ¿De qué manera? Si no tenemos canela en polvo porque usualmente se nos dificulta o porque es muy volátil y está muy vieja, la canela en rama recién rallada funciona
a la perfección. Pasa igual que la pimienta cuando tenemos en cocina. Siempre que puedan, pimienta recién molida. El aroma que está levantando, interesante. Un postre sin canela y más cuando hablamos de la cocina cubana, es imposible. De esta manera. ¿Qué le voy a incorporar? La leche en polvo. ¿Por qué no fluida? Miren, yo quiero que ustedes observen toda esta lechosidad que está saliendo del maíz. ¿De qué? De la mazorca tierna. Entonces, si yo le incorporo más líquido, imposible realizar esas frituritas. Lo que voy a hacer es disolver toda esta leche en polvo dentro de ese jugo, de ese caldo que tiene la mazorca de maíz. Puede ser leche entera, puede ser leche semidescremada, en dependencia, pero igual, leche, algo que se pueda disolver todo ese jugo que tiene el maíz. Aquí, ustedes pueden observar cómo va atrapando y se va disolviendo. Lo que no quiero que me quede con grumos, porque aunque sea una fritura, quiero que sea elegante en la boca, que una mordida sea algo sublime. Entonces, azúcar no le voy a incorporar mucho, hay que tener en cuenta el tema de los diabéticos, el consumo de azúcar. Si la receta lleva una taza, le ponemos media taza. ¿Por qué? Porque después va a bañarse en almíbar o miel u otro edulcorante, lo que ustedes tengan en casa, o pueden hacer un sirope y después el azúcar lustre. Entonces sería demasiado el nivel de azúcar. Vamos a controlar en ese sentido, aunque tenemos que decir que Cuba es una nación literalmente hecha de azúcar. Así, de esta manera. ¿Qué falta aquí dentro de los ingredientes? Debe haber un impulsor que lleva generalmente las frituras, que es el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio. En este caso, el polvo de hornear, dentro de sus ingredientes activos está el bicarbonato de sodio. Lo voy a incorporar ahora. Usualmente en las reposterías se incorpora con la harina de trigo y se tamiza. Como aquí no hay harina de trigo y lo que hay es harina de maíz, pues se lo incorporo de una manera directa. Ya después no es necesario ni colar ni nada. Que haga el efecto, que se vuelva como una esponja y que esas frituritas estén suavecitas y jugosas en su interior. ¿Qué cantidad? Bueno, una cucharadita. No le pongan demasiado porque entonces tomaría mucho volumen. No hay fritura sin huevo. Esto sí, miren la frescura del huevo. Es importante cuando se vaya a utilizar huevo en la cocina que esté a temperatura ambiente. Si lo tienen en frío, sáquenlo unos 15 minutos antes. No hay necesidad de que sea frío porque entonces no va a esponjar igual, no se va a integrar igual. Y batimos. ¿Qué tiempo le voy a dar en reposo? Bueno, le voy a dejar en reposo unos 15, 20 minutos solamente. Esto es para que a la hora de elaborar la fritura no se nos empiecen a separar los ingredientes. En este caso el maíz por un lado, la leche que no se integre. Le voy a repetir el proceso. Recién rallada la mazorca, leche en polvo, canela, vainilla. Si quieren anís, le pueden poner anís. Azúcar, la sal, el huevo y esto es lo que quiero. Después que tengamos 20 minutos de reposo, entonces van a ver que es otra la textura. Seguimos en 3 recetas. Este es el cuerpo que debe tener la fritura, en este caso los buñuelitos o frituritas de maíz dulce no son tan gruesos a diferencia, bueno, de la fritura salada que ya conocemos, porque este debe quedar más jugosa, más lechosita. La temperatura ya la tengo lista. ¿Qué voy a hacer? Un par de cucharadas porque ya fui friendo mientras estaba en reposo, ya tenía una masa elaborada con anterioridad y me permitió, bueno, ir elaborando otras frituras. En el mismo centro la van colocando a golpe, bueno, de muñeca, pero no se esparce, sino que en el mismo centro donde incorporas la mezcla, ahí mismo dejas la cuchara sin moverla. Bueno, esta es la manera y ustedes están viendo cómo va tomando color.
La voy a dejar aquí. Mientras tanto me voy a trasladar porque les comenté que tengo unas adelantadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a bañar con un sirope de coco que he hecho en casa. Un poquito de ese caramelo suave, aromatizado con esencia de coco. Y después, bueno, ¿qué viene? El azúcar lustre. Ese azúcar que es azúcar refino, pulverizada con un poquito de vainilla, neutra, no líquida, sino seca. Y después, bueno, esta es la culminación de todo postre, ya sea boniatillo, fritura, de esta manera. Y de esta misma manera tenemos que terminar el programa. Pero antes quiero invitarlos a que sigan con nosotros en una próxima emisión Entre Recetas, Explorando Sabores.